hombre conocido en el ámbito de la equitación, de los caballos en el país, eh, persona que estuvo de alta en el ejército, conoció a mi padre, él estuvo con él en el regimiento de caballería. Y lo he invitado esta noche al programa porque es mi intención, como siempre lo digo, hacer resaltar los principios y valores del patriotismo de mi padre, de mi abuelo, de mi padre y de otras personas más, eh, eh, humanísticos, ¿verdad? Así es que aquí tenemos a Paquito, vamos a ver qué nos cuenta ahí referente a quién, qué rango tenía mi padre cuando lo conoció, en qué año, lo que nos pueda relatar ahí, que dé a entender a la gente, ¿verdad? Que vean que el coronel Claramón no solo fue admirado y querido por ¿qué? O sea, fue admirado y querido por la gente del pueblo, o sea, del pueblo somos todos, civiles, militares, guerrilleros, ricos, pobres, todos somos salvadoreños. Pero sí, cuando decimos el pueblo, damos el sentido del más necesitado, ¿verdad? Del que necesita de patriotas. Así es que vamos a ver, Paquito, ¿qué nos Buenas puedes noches, contar? don Juan Francisco, y es un gusto pues tenerlo aquí en la hora del patriotismo. Pues el gusto es para mí y no saben qué orgulloso me siento tener que recordar a un hombre que yo creo que no solo fue mi jefe, que sino una persona que para mí en ocasiones fue más que padre para mí. Con mucho aprecio, con mucho respeto, lo recuerdo. Cuando yo tengo la oportunidad de conocerlo a él en el 1958 en el Regimiento de Caballería, y él pues hace contacto conmigo por el apellido Espinosa, que él había conocido otros hermanos míos. Él me busca y me recuerdo que desde que me conoció tuvo la gran intención de solo ayudarme, porque esa era la especialidad de él, de ayudar a la gente más humilde. Y yo me recuerdo que era yo una persona tan humilde y me ayudó increíblemente. Recuerdo yo que en esa época hubo una oportunidad de unos caballos que regaló el presidente de México al presidente de El Salvador, que era en esa época mi coronel Lemos. Y el encargado de eso era mi capitán, que era el capitán Ernesto Claramón. Y inmediatamente hace contacto conmigo, forma un grupo. A mí me nombra como encargado del grupo y los envía a México a recoger esos caballos. A lo cual desde esa fecha yo no vuelvo a tener, digamos, de retirarme del poder de mi coronel, en esa época, que mi capitán Claramón, y estamos relacionados con los caballos toda la época que yo estuve en el Regimiento de Caballería, y tuve la oportunidad de conocerlo bien, porque por los caballos los acercamos bastante tiempo. Y claro, cuando yo me retiro del ejército, lo seguimos viendo, pero ya poca. Pero luego después, con los años, tengo la oportunidad volver a hacer contacto con él y vuelve a llegar ya a caballería. Y en esa época los hacemos todavía más amigos, porque él ya tenía más poder. Y me doy cuenta yo cuáles fueron sus grandes cualidades que tenía, de esa voluntad de ayudar a la gente pobre. Era una gente que yo tuve, como él, pues conocerlo como profesor que fue, de un grupo ya de gente en la vida civil que hacían equitación,
pero yo lo conozco a él, que él fue siempre más tratable para la gente humilde que para la gente que tenía dinero. Y eso siempre, siempre, siempre lo fui yo observando. Hasta que ya más tarde, como digo, él llega a Regimiento de Caballería, ya como un comandante en el Regimiento de Caballería, él ya con poder. Yo me recuerdo que yo lo admiraba porque mandaba a recoger muchos politos y les hacía a él que les quitaran el pelo, los vestía bien, les ponía un sueldo y los mandaba a dejar los 8 días a sus casas. Increíble. Los vestía, les daba zapatos, bueno, y les ponía un sueldo. Uh-huh. Y él personalmente los mandaba a dejar a su casa. Y lo entregaba limpio, con ropa, con zapatos nuevos. Era una cosa que valía la pena ver, la bondad del hombre. Uh-huh. Una bondad que yo siempre lo admiré, porque conmigo, pues como les digo, ni él me conocía, ni yo a él, pero hubo algo que entre él y yo los admiramos. Pero todo fue por medio de los caballos. Él era un amante a los caballos también. Y eso quizás lo hizo tener el contacto conmigo. Y tuvimos unas relaciones buenísimas. Y por eso yo pude conocer más de su vida, de él. Y fueron pasando los años, y sobre pues la gente de dinero, yo oía comentarios de él. Y habían comentarios de decir, el coronel Cramón es un hombre con esa bondad que tiene hacia la gente pobre, que es de admirarlo. Y luego, pues, eso era humanamente. Hoy militarmente yo recuerdo que era un militar, pues, pocos militares con la elegancia, con ese voz que él tenía, era una voz de un militar excelente y todo. Y yo cada vez lo admiraba porque yo no sé de dónde salía, que él siempre me buscaba para ver qué es lo que yo quería, para ver qué me podía ayudar, y siempre lo fuimos relacionando. Eso fue, como quisiera decirle, en lo que era caballos. Pero más tarde los conocimos en que los dos fuimos un poquito fanáticos a los gallos de pelea. Ah, por eso la cachucha, la gorra que anda aquí. Y entonces los fuimos encontrando en las jugadas de gallo, pero era que yo siempre me recuerdo que era una alegría cuando me veía y me decía, Paquito, ¿cómo has estado? ¿A dónde estás? ¿Cómo te estoy yendo? Pero era algo que nacía de él, esa bondad. Y seguimos las relaciones siempre, porque por medio de los gallos los seguimos tratando. Pero yo siempre recuerdo que él tenía esa voluntad y yo me causaba más admiración y le veía yo ese respeto que había para la gente humilde para él. Porque yo sentía que así él había un respeto a esa gente. No era solo que ayudaba, sino en la forma en que él lo hacía. Yo, sin ofender, pues, con su hijo, que siempre hemos quizás tratado más, le decía, vos no sacaste nada a tu tata. Qué galán que hubiera sacado algo de tu tata como lo que él fue. Y sin embargo, pues él siempre, él me busca. Pero es Martín. No. Es su otro hermano, ¿verdad? Entonces, Alex, él me buscaba y todo. Pero yo no sabía
que había algo relacionado por mi coronel, porque él cruzaba pláticas con Ale. Y le decía, ¿no has visto a Paquito? ¿No lo has buscado? ¿A dónde está? ¿Cómo está? Y si no, cuando él ya se dio cuenta que yo tenía mi escuela, se iban a verme. Pero le veía yo una alegría a él. Una alegría ver que yo había podido, como quien dice, que había prosperado yo, ¿verdad? Y porque se le nota a la gente cuando hay una alegría. Y esa era la bondad de él. Y yo veía, porque tuvimos la oportunidad que yo me volví en una época un subalterno de él de la equitación. Él era el profesor y cuando él, pues, por X razón no llegaba, yo era el segundo, el que asumía el cargo. Pero yo veía el trato hacia la gente de dinero y veía el trato hacia la gente pobre y había una diferencia. Más a gusto él, sí, había una diferencia enorme cómo él trataba a la gente pobre. Había esa fineza en él. Bueno, a lo cual que yo me fui formando un concepto de él que no se me puede olvidar ni se me va a olvidar, pues, porque hay muchas cosas que quizás yo quisiera hacerlo del conocimiento que yo creo que algunos hijos de él no lo sabían, pero sí, Alex sí se dio cuenta, y no una vez, que no muchas veces. Él se acercaba a mí y me decía, ¿cómo te estoy yendo? ¿Cómo estás en tu trabajo? ¿Quisieras que te ayuden en algo? Bueno, hasta que llegó un momento que él me busca de nuevo y dice, mira, te voy a hacer una pregunta. Si querés me la contestás y si no querés no me la contestes. ¿Cómo te estoy yendo en la escuela? Si te estoy yendo, me dice mal, yo te tengo una respuesta. Yo te quiero regalar a ti un terreno para que hagas tu escuela. Y les digo, no vayan a creer que era una pequeñez. Me regalaba 5 manzanas. Wow, ya era y me las regalaba donde yo las quisiera agarrar. A donde vos las querás, donde escogerlas. Y le decía a Alex siempre, delante de Alex, de su hijo, que siempre anduvo casi cerca, siempre de él, le decía, Alex, acordate siempre de Paquito. Pero no crean que yo estoy diciendo eso personalmente, yo lo veía en él. Y hay una cosa preciosa, que para ustedes tal vez tenga mucho valor, pero para mí, eso que les voy a contar más después, para mí, qué cosa más preciosa para mí. Paquito, un paréntesis con la situación del involucramiento de mi papá en la política, cuando él se involucró en 1976 y que le robaron las elecciones en el 77. ¿Qué pensaste en ese momento que te diste cuenta que mi papá se había metido a política? Bueno, a ese punto yo les acabo de decir que más después les iba a contar. Quiero terminar estas cosas allí, no sé si el tiempo... Por supuesto, aquí los micrófonos son suyos. Gracias. Entonces yo voy a relacionarme y tengo otro acercamiento a él cuando llega a ser comandante de caballería. Ya un hombre que ya con poder, con mando. Por supuesto, yo ya tenía también otras amistades en la vida civil que eran los grandes, ¿va? Y las relaciones vuelven a ser mismo y me dice, hombre, aquí estoy, vos sabés que el regimiento de caballería es tuyo, es mío y es de todos los del cuartel de caballería. Búscame y esto y lo otro. Pero yo
no tenía la necesidad, pero no sentía que tuviera la necesidad de molestarlo, porque más o menos, como dicen, iba pasando. Pero yo siempre estaba no alejado de él. Yo veía a la gente que se acercaba a él. Y a mí me impresionó. Les digo con mucho, pero con mucho. Y lo puse de ejemplo una vez. Y tú lo conociste a mi coronel Azcúnaga. Sí. Mi coronel Azcúnaga andaban recogiendo bolos y yo me recuerdo que los mandaban a trabajar. Y en una época, ¿me permiten? Claro que sí. Bueno, imaginémonos qué pasaría ahora si eso se hiciera con la gente que pues está quizás en esas mismas condiciones, es decir, que son, que están bolos, ¿verdad? Que están en las calles y que pueden servir y ser útiles a la sociedad, es decir, un cambio de vida. Cuando vemos tantas personas con problemas de adicciones, ¿verdad? Sí, así como yo las padecí también, que gracias a Dios, pues he logrado salir de esa situación. Yo la verdad que cuando oigo relatos así, bueno, yo conocí a mi padre y le vi ciertas situaciones, y aún con gente de dinero, porque lo voy a mencionar porque yo platiqué con la persona y me dijo que no había problema. Una amiga se llama Mayra Fagioli, los papás de ellos, caferos, Guachapán. En una ocasión ya no hallaban qué hacer con el hijo, ¿verdad? Y se lo llevaron a mi papá a Caballería, y mi papá ahí lo tuvo, el muchacho. Entonces el muchacho se rehabilitó, no sé después qué fin tuvo, ¿verdad? Pero sí era algo que mi papá tenía, y mi mamá se lo platicaba a él, cómo son las cosas. Mi mamá le decía: hijo, hay que atender a esa gente porque nosotros tenemos hijos y no sabemos el día de mañana, le decía. Sí, se ponía en el lugar de los otros. Se ponía en el lugar de los demás, así es. Creo que es algo importante, pues, ¿verdad? Que nos pongamos en los zapatos de los demás para ver en qué podemos servir a los demás. Mi padre tenía su refrán que mi hermano Alex lo dice, y bien dicen, ¿verdad? Nunca digas de esta agua no beberé. Yo le decía, no andes diciendo eso, pero lo voy a mencionar. Mi padre tenía un refrán que decía: al de abajo no se toca, y si el de arriba lo quiere tocar, si es necesario hay que patear al de arriba. Mi padre sí siempre tuvo esa voluntad de proteger al más desvalido, por así decirlo. Pero bueno. Y que es una de las misiones, ¿verdad?, que tienen como militares. Pues en esa época nosotros volvemos, como les digo, a hacer relaciones. Y al hacer relaciones, pues no hay duda que al hacer relaciones, no hay duda que los acercamos más, porque ya él con poder de mando, ya yo también estaba un poquito, que ya tenía también un poder de mando, que ya me había convertido en un profesor oficial. Ya teníamos una mejor relación, que los dos teníamos. De más confianza. Ya los dos teníamos poderes. Bueno, y ahí va pasando. Y yo admirándolo siempre, porque siempre oía comentarios de la gente. A lo cual quisiera mencionar cuando Alex me decía con la cosa de la política. Cuando la cosa de la política, yo me recuerdo que yo trabajaba para la familia Mesa. Trabajaba para la familia Mesa. Y al trabajar para la familia Mesa, yo me recuerdo que hay una entrevista entre la familia Mesa, de mi coronel Claramón y mi coronel Carlos Romero, ambos de caballería, pero con una diferencia, que uno pertenecía a la derecha y el otro pertenecía, como decíamos en esa época, a la izquierda. Que mi coronel, él pertenecía a la democracia cristiana.
al Partido Demócrata. Y mi coronel, Carromero, pertenecía a él en esa época al PCN, que era el partido oficial. Hay esa reunión y aquí su servidor no era solo que era profesor de esta familia Mesa, sino que yo también era el administrador ya de ellos. Y entre esa entrevista que se hizo, aquí con mucha humildad, yo estuve, y estuvo pues, que éramos 5 personas. Era doña Anabel de Mesa, era don Arturo Mesa, era mi coronel Claramón, era mi coronel Romero, y estaba el doctor Chávez. Y luego pues aquí su servidor. Y era cuando van a salir de candidatos para presidentes. Uno por la izquierda y el otro para la derecha. Se hablaron muchas cosas en ese momento. Se habló de la ley agraria, se habló de la guerrilla, se habló, como les digo, de muchas cosas. Antes de llegar a la verdad de que quién iba a ser el candidato. Para mí, les digo, en ese momento no tutubió, en ningún momento tutubié. Me hicieron a mí la pregunta porque aparentemente era el más cercano de todos. Era el administrador de la familia Mesa, era compadre de Rogelio Chávez, eran mis jefes y mis alumnos, los 2 coroneles. Entonces yo era el que era el más acercado al grupo. Y a la hora llegada, a mí me hicieron la pregunta que yo decidía cuál era el candidato que debía ser para presidente. ¿Y cuál fue su respuesta? De inmediatamente. Y la di y dije por qué razones. Dije, para mí, el que debe ser candidato para la presidencia es mi coronel Claramón. Tuve respuesta de inmediato. El problema es que él va por la izquierda y nosotros no podemos apoyar a la izquierda, tenemos que apoyar a la derecha. ¿Eran varios los que se habían aliado? No eran partidos. Todavía no había ningún partido. Era en ese momento entre una casa particular, se estaba, como dicen, organizando. Muy bien. Organizando los 2 que iban a ser los candidatos para la presidencia. Pero a mí tengo la oportunidad que me entrevistan a mí ellos mismos, que qué opinaba yo, para quién tenía que ser el presidente. O sea, Paco trabajaba con la familia Mesa. Entonces la familia, recordémonos que Arturo Mesa Gil, un hombre pues aún con mucho dinero y en aquellos tiempos de los que manejaban el poder, pues, ¿verdad? Entonces, recordémonos que en esas reuniones se decidía, este va a ser el presidente o este no va a ser el presidente, y punto, y este va a ser el presidente como sea, ¿verdad? Y esos eran los estilos. Entonces, pues, cuando le consultan, una aclaración. A ver. La relación que mucha gente hace con referencia a mi padre con la democracia cristiana es que la democracia cristiana siempre buscó, no hasta el 76 o 77, de años atrás venían buscando a mi papá y le platicaban queriendo enamorarlo, ¿verdad? Mi papá nunca se involucró con ningún partido político, eso siempre, ese lineamiento siempre lo tuvo mi papá. Mi papá pensaba que estar amarrado a un partido político, para él, su idea era, ya estaba amarrado y le ponían una mordaza en la boca, ¿verdad? Entonces, pero sí, por supuesto, la democracia cristiana fue la que más enamoró a mi padre y fue la que llevó como precandidato a las preelecciones, o sea, cuando se iba a elegir el candidato por la Unión Nacional Opositora.
Pero no es ¿verdad? que él tuviese una digamos, simpatía o empatía más bien muy directa con el PDC. No, la situación era que Rodolfo Antonio Castillo, que fue vicepresidente de Duarte, que no se robó el Ministerio del Interior porque no pudo arrancarlo de donde estaba, ¿verdad? Que se enriqueció de tal manera cuando llegó a vicepresidente, que antes solo era conocido por Rodolfo Antonio Castillo. A partir del 82, él ya es conocido como Rodolfo Antonio Castillo Claramont, ¿verdad? Él desde muy joven, él sí era demócrata cristiano, ¿verdad? Entonces hacer ese punto de aclaración, ¿verdad? Porque siempre mi padre lo hizo, siempre que le decían, mire coronel, pero usted que es demócrata cristiano, no, nunca fue de ningún partido. Y con relación a lo de izquierda, yo siempre le he dicho, no porque me avergüenzo de algo, no tiene nada que ver. Mi padre era libre de escoger el lado que él hubiera querido. Lo único que siempre a mi padre le dijeron, coronel o don Ernesto, ¿y usted de derecha o es de izquierda? Y me puede decir, yo de ninguna de esas dos babosadas. Yo soy un patriota que pienso en el bienestar de mi pueblo. Y un día tuve la oportunidad y me realicé como político porque fui electo presidente de la República. No me dejaron tomar el poder porque no le convenía a los grupos minoritarios de El Salvador, ¿verdad? Pero... Muy bien, bueno, ¿qué les parece si para continuar un poco pues con nuestros anunciantes y vamos a regresar abriendo las líneas del teléfono para que ustedes también puedan dar sus aportes al 22 98 95 00 y a través de los mensajitos en el 3500? Manda tu comentario al 3500. Visite desde ya el www.migenteinforma.org. Este 24 de enero, inauguración oficial de nuestro periódico. Lea, analice y escriba en nuestro periódico Mi Gente Informa, un pueblo comunicando desde donde se encuentre, al instante. Buenas noches, estás con AM700. Una estela perpetua, orbitando el silencio, un arpegio de luna, un espacio de anhelos, habitando tus sueños. Llega a ti donde quiera que estés. Radio Cadena Mi Gente. Tú eres parte de Mi Gente, porque la radio eres tú. Radio Atención Cadena Mi Gente. A partir de este sábado y a petición del pueblo, estará disponible nuevamente el libro de nuestro hermano y compañero William Osmar Chamagua, Construyendo Revolución con Fe, Amor, Verdad y Justicia. Si usted aún no lo ha adquirido, venga a Radio Cadena Mi Gente y reciba una dotación de reflexiones y mensajes que le llenarán de mucha información, amor y deseo de lucha por nuestra patria El Salvador. Contribución a la causa, $12. Gracias, porque usted es mi gente. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en su programa La Hora del Patriotismo y estamos con una interesante entrevista con alguien que tuvo el honor de conocer directamente y relacionarse con el coronel Ernesto Antonio Claramont Roseville. Estamos hablando de Juan Francisco Espinosa, quien fue pues sargento y estuvo también en caballería, que fue uno de los lugares en los cuales también el coronel Claramont le tocó pues hacer su ejercicio militar. Seguimos. Decía una pregunta yo aquí en el intermedio, Ajá, Paquito. vamos a ver. Decía, Paquito, ¿tenés miedo de que gane el FMLN? Yo no tengo miedo. Yo creo que si fuera necesario que gane. Eso es lo que yo creo. Bueno, ya dijiste todo. Sí, ¿verdad? Porque yo he estado platicando con ciertas personas, sobre todo gente que ha estado relacionada con el ejército. Aquí no olvidemos ni omitamos una situación, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, como dije, sobre la narración que nos está dando nuestro amigo Paco. Durante los 12 años de guerra, el ejército mantuvo alrededor de 60, 70 mil hombres sobre las armas, ¿verdad? Que cada 2 años que cumplían la platada, que por cierto, la platada era solo para el descalzo, ¿no?
Ahí paja que el servicio militar obligatorio. Yo nunca vi que anduve en mi farándula en la zona rosa, yo nunca vi que llegara un camión de un cuerpo de seguridad del ejército a la zona rosa a reclutar gente. Solo era en el monte que reclutaban. Solo era en el monte y al descalzo, ¿verdad? Sí. Entonces, en esos 12 años, pongámosle un promedio de un 80%, un 70%, un 60%, vámonos bajo, que de personas que se han desmovilizado, por así decirlo. Estábamos hablando de alrededor de 40,000 personas cada 2 años. En 12 años, ¿cuánta gente estuvo en el ejército? ¿A cuánta gente, igual que en la guerrilla, se le ideologizó? Correcto. Pues, se le sembró ideología a la persona. Sí. Al guerrillero se le sembró su ideología en su mente y al soldado se le sembró una ideología en su mente. Querer o no, porque eso era cierto. Por la patria vencer o morir, ¿verdad? Cada quien en su terreno. Y ahí lo vimos, porque para la cantidad de gente que estuvo en el ejército, que peleaban por un sueldo, yo tuve la oportunidad, a mí me habían castigado mis hermanos a barrer y trapear el cuartel, y una que otra vez estuve también dentro de lo que era ya el conflicto, en el Cerro Guazapa, en Santana, y la verdad que el soldado combatía, ¿cómo se llama? Como se dice, aguerridamente, pues. Pero la situación es esa, que cuánta gente estuvo de alta. Entonces yo, comentando con ciertas personas, les hice la misma pregunta. Nosotros vemos que Paco es un hombre ya de más de 60 años, que ha despertado en muchos aspectos en su vida. Entonces yo le pregunto eso y él fríamente y espontáneamente me responde, no. Y si es necesario que gane, ¿verdad? Yo como tú sabes, yo dice aquí no apoyamos a ningún partido político porque no es esa mi interés. Pero si yo le pregunto a mucha gente que estuvo en el ejército o converso con gente que aún está de alta, el otro día tuve la oportunidad de platicar con un capitán y un coronel. Ajá, ¿y qué? Y que aquí no puede ganar porque, que aquí el ejército, para empezar, el ejército ya casi ni existe. Ajá. ¿Verdad? Bueno, sus funciones originales ya no son las mismas. O sea. No, es que el ejército, realmente el ejército se perdió. Al ejército lo hundieron, se lo acabaron. Porque es cierto, si el hecho de ser militar no quiere decir que va a ser ni asesino, ni ladrón, ni matón de esquina, ni con garrotes, ni etcétera, etcétera. No, pero sí hay una dignidad para el militar. Hay un punto de honor de un militar. Que eso prácticamente se acabó, y no es porque el punto de honor o la dignidad sea, como lo decía, sacar el arma y matar a quien sea, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso yo siempre compartí el pensamiento de mi padre. Mi padre dijo, y nos decía a nosotros y a sus amigos, Duarte logró su objetivo de 1972, cuando él dijo que se iba a acabar el ejército. ¿Por qué? Porque Duarte le dio tanta apertura a la corrupción dentro del ejército durante la guerra, que eso mismo sucumbió al ejército. ¿Verdad? O sea, durante la guerra uno entraba a los cuarteles y de cada 10 carros, por lo menos 4 eran robados. Y ahí los tenían. Bueno, pero que nos comente sobre esto, don Juan Francisco. ¿Qué opina usted acerca de lo que dice Martín? Pues fíjese que yo, para serle realista, y le voy a contestar su pregunta que me acaban de hacer, y que quede bien claro. Yo fui toda mi vida, casi se podía decir, un pecenista, partiendo militarmente del partido oficial, del PCN. Pero luego, más tarde, cuando ustedes me involucran aquí ya en la política, es que más tarde yo me doy cuenta que no, el partido Arena nace con un militar, pero ya este militar nace con otras ideas, ya no militarmente, al pesar de que mi mayor, Dawinson, él ya no lleva de candidato a ningún militar. Él lleva en esa época un candidato que era Hugo Barrera, ya un civil. Pero Hugo Barrera de vicepresidente.
Porque Dawinson era el candidato a presidente. El presidente, pero desgraciadamente salen así, pero no tienen éxito. Cuando salen en eso. El éxito es cuando se da vuelta. Y deben de recordar ustedes que sale el candidato Hugo Barrera de presidente y no sale el mayor Dawinson. ¿Por qué? Porque cuando Hugo Barrera se pelea con el mayor Dawinson y Hugo Barrera toma la decisión de retirarse del partido y formar un equipo, otro partido, es que llaman a Cristiani en ese momento. Y ya estaban las elecciones hechas, se podían decir. Ya se había formado todo. Y así llega al poder Cristiani. Y el mayor no está dibujando en ninguno, porque ya el partido de Arena ya habían descartado a Dawinson ocupar ningún cargo político. Él era el que manejaba todo el partido, pero como debajo de agua. Y se hacía casi lo que él decía. Pero él no ocupó ningún cargo político. Pero él fue presidente de la Asamblea. Él fue presidente de la Asamblea, pero yo digo de gobierno, del Ejecutivo. Porque él aceptó la campaña política, Dawinson. Bueno, pero yo quiero ir, estimados radioescuchas, o sea, hemos invitado a una persona que conoció a mi padre, el coronel Claramón, de que, o sea, y lo tenemos sentado acá, es una persona del pueblo, una persona humilde, sencilla, trabaja en una escuela de equitación del Rancho Navarra, ¿verdad? Ahí por la autopista Comalapa, y es un hombre que ha luchado durante su vida para alcanzar sus metas. En una se ha visto truncado, por así decirlo, por el mismo sistema, pero creo que como hombre se ha realizado, como padre, como esposo, ¿verdad? Como militar, etcétera, etcétera. Pero vamos a oír la opinión de esta persona, que piensa él de la política, de cómo está la situación, las elecciones. Actualmente. Exactamente. Vamos a ver cuál es su comentario en relación a todo lo que se está viviendo, porque ahí ahorita... Sí, porque como... yo voy a ser claro, o sea, si aquí viene el día de mañana, invitamos, y pues ya lo estamos haciendo, y si viene un analista político de renombre, conocido, está bien, pero quiero oír qué dice la gente de la mayoría, sí, así es, ¿verdad? Quiero oír que exprese acá en el micrófono qué piensa, por qué lo piensa, qué decisión ha tomado en este aspecto. Quizás para contestar la pregunta que me acaban de hacer, a mí sí me gustaría terminar, que no terminé con mi coronel Claramón. Adelante, entonces. Yo recuerdo, y quizás lo llevo así bien profundo, de ver los sentimientos de mi coronel Claramón, cómo él fue con la gente pobre. Y él fue con un bastión para mí, les digo, increíble. Y yo veía cómo él, porque mi coronel Claramón no solo, que les digo, y que quede claro, mi coronel Claramón no solo es porque fue militar, mi coronel Claramón era una de las personas que era militar, pero era un hombre adinerado. Que eso que quede bien claro. Y no lo estoy yo, pues, porque sea una persona que admiré, que así era. Y él nunca, por ser adinerado entre los militares, él rechazó la pobreza, lo contrario, siempre luchó para ella. Y por eso cuando sale este momento que a mí me preguntan, yo digo que, y no tuve para decir que a mí me gustaba, y me hicieron la pregunta inmediatamente, ¿y por qué vos te inclinás a él? Y contesté, siempre he visto que es con los pobres. Esa fue mi respuesta. ¿Cómo fue la respuesta? Siempre he visto que él va con los pobres. Esa fue mi respuesta. Porque me dijeron que por qué tomaba la decisión para él. Sin ser ningún político, porque yo nunca he sido político. Y quizás... ha tenido simpatía quizás por algún partido. Simpatía que he visto
digamos, las personas que para dónde se inclinan, a dónde se inclinan. Eso es lo que yo creo que no podemos perder de vista todos, ver qué es la persona, para dónde se inclina. Y eso, para mí eso cuenta mucho, ver la persona para dónde se inclina, a dónde quiere ir. Porque yo les digo, y tenemos una experiencia que no lo debemos de asustar, y es un modelo que yo creo que para todo el mundo debemos de admirar, que ha pasado en los Estados Unidos. Esas son las cosas más brillantes que he podido ver. Y lo he dicho yo y lo seguiré diciendo. Los señores gringos, que siempre han sido bien realistas, porque esos son realistas, acuérdense que para ellos su gente es su gente, igual que todas las más partes, pero ellos los blancos tienen un valor grande, y sin embargo nosotros podemos ver cómo este morenito, y no siendo americano, cómo él ganó todas esas masas, y lo han admirado, y lo hemos admirado en todos lados del mundo, yo creo. Entonces, por eso no los debemos de asustar nosotros aquí en El Salvador, si vamos a tener una persona de la izquierda. Si él tiene la buena intención y se ha apoyado, sin ser un político, porque para mí, ya que me tocaron el tema, Funes para mí no es un político. Un hombre que desde la radio ustedes lo vieron, siempre diciendo, acercándose a la verdad, y tuviera quien la tuviera, que yo siempre lo admiré, se los hablo, siempre le admiré, y lo querían callar y él tenía la respuesta por la verdad. Y para mí eso es lo que cuenta. Y si admiré a mi coronel Claramón fue por eso, por la verdad. Él luchó por la verdad. Y sigo diciendo, es lo que yo creo, ¿verdad? Es lo que yo creo, cuando ustedes pues hemos llegado a eso. Y eso yo lo traigo, de decir que hay que darle la razón al que la tiene. Y yo creo que en este momento debemos de ver quién se ha inclinado más a la mayoría. ¿Desde cuándo? Yo creo, yo no estoy diciendo que uno es bueno y el otro es malo. Yo lo que estoy viendo, quién es el que más se ha inclinado. Ese es mi punto de vista. Y no sé cómo ustedes lo piensen o cómo lo vean. Pero yo he visto a Funes y siempre lo admiré por luchar por la verdad. No sé ustedes cómo lo consideren. No, si no es como lo consideremos. Aquí estamos viendo la opinión de un salvadoreño más, de un salvadoreño que se ha relacionado con militares, estuvo de alta. O sea, estoy escuchando a una persona que está hablando, como él acaba de mencionar, con la verdad. Está hablando de corazón, aquí él no está escondiendo nada. Él conoció a mi papá, conoció a Carlos Humberto Romero, con quien también tuvo muy buena amistad. Buena amistad. Se relacionó con muchos millonarios de acá por la misma situación de que él se relaciona dando clases de ecuestres, o sea, de montar a caballo, a donde realmente no mucha gente puede aspirar porque es un lujo prácticamente. Es un deporte es un deporte lujoso prácticamente, sí. No es un deporte comprar unos tacos, unas medias, una calzoneta y una camiseta. Entonces estamos viendo lo que expresa esta persona, habla de que para él Dahuizón pues tiene un buen concepto de él, de Hugo Barrera, etcétera, etcétera, pues eso es lo que queremos. Pero es el contraste, ¿no? Porque es interesante ver realmente cómo igual, o sea, como dicen, al pan pan y al vino vino, ¿verdad? Así es. Es decir, sin ninguna ideología, simplemente, digamos, destacando aquellas cualidades, aquellos principios que sí valen en cualquier ser humano independientemente en dónde se encuentre, o sea, si se encuentra en la izquierda, en la derecha, donde se encuentra. Sí, yo creo que ese es, para mí yo creo que ese es el gran éxito y ha llegado Funes a donde está, creo yo, ¿verdad? Que él
vuelvo a repetir, luchó siempre por la verdad. Y yo no tengo duda en eso, porque yo cada vez que oía su programa lo veía a él, que a muchos no les gustaba, pero él luchaba siempre por decir la verdad. Y eso para mí es una cosa valiosa, y lo estoy diciendo de cuando yo me empiezo a relacionar, como les digo, con mi coronel Ramón, que en esa época pues era un oficial con un rasgo capitán, y yo veía que el hombre luchaba por esa verdad, y eso me fui yo formando esa idea. Y hoy, sin saber que el señor Funes alguna época iba a ser candidato para presidente, a mí me gustaba como él desarrollaba su programa en la televisión o por radio, por donde lo lograran pues transmitir. Entonces yo sentía pues que se acercaba a la verdad, sin saber pues, como les digo, esto, y que quede claro, yo con el señor Funes lo conozco por radio y por televisión. Nunca he tenido, ni siquiera el gusto de conocerlo personalmente. Pero su opinión, lo que usted está manifestando, digamos, es como realmente como dos polos opuestos, en el sentido que usted nos dice, ¿verdad?, que tenía alguna simpatía también con el PCN. Así es. El PCN era mi partido oficial, porque como militar que somos, siempre los militares estábamos nosotros siguiendo la línea oficialmente, que era el partido oficial. Nace el Partido Arena, que ya es con toda la gente que yo trabajo, y me sentía yo pues que eran mis conocidos, mis amigos y mis patrones, todo. Me acerco hacia ellos. Pero eso yo no estoy diciendo, me hacía a mí pensar que Funes no es una persona, que él se acerca para mí más a la verdad. Y no vengo aquí a decir que mi campaña es hacia Funes. Yo solo estoy contestando una pregunta que ustedes me hacen de los partidos. A mí me gusta como el hombre se expresa de su pueblo. Muy bien. Muy bien, ¿no, Paco? De eso se trata el programa, se llama La Hora del Patriotismo, porque son los principios y valores que muchos políticos, disque políticos, ¿verdad?, por no decir politiqueros, en su mayoría, han perdido. Relatando esta situación, un próximo programa se lo vamos a dedicar a dos grandes empresarios salvadoreños que han dado muestras, así como las dio Enrique Álvarez Córdoba con la cooperativa en la Hacienda El Jobo, a donde estuve el día de ayer, ¿verdad? Así también hay personas como el señor Pablo Tesac, ¿verdad?, y el señor difunto Max Olano, ¿verdad?, el señor Olano, que trataron a sus empleados como realmente se tiene que tratar una persona, ¿verdad? Pensaba este programa hacerlo con esa situación, pero no he tenido la oportunidad de entrevistarme con las personas familiares de estos dos personajes, grandes empresarios, uno de ellos extranjero y que nos ha venido a dar muestras a El Salvador de cómo se tiene que tratar a las personas, ¿verdad? El señor Pablo Tesac, y pues vamos a estar pendientes para un próximo programa, después de que me entreviste con los familiares de ellos, para relatar esta situación y hablar del patriotismo que ellos han tenido. Este señor Pablo Tesac, sin ser salvadoreño, ha actuado como un patriota, como la tierra. Aquí nos aclaraban, el patriotismo, la patria, el patriota es la patria es el patrimonio del pueblo, es la tierra de los padres de uno.
pero ese hombre ha venido a dar muestras sin ser salvadoreño, sin ser su propia tierra. Sin ser su propia tierra. Él tuvo que abandonar sus tierras. Él es checoslovaco, tiene muchos años. Él conoció a mi padre, llegaba alrededor hace unos 4 o 5 años, llegaba a la casa. Es más, él mantuvo la casa de mi padre durante más o menos 2 años, ¿verdad? Él se encargó de las medicinas de mi padre, etcétera, etcétera. Bueno, la mantuvo la casa, ya lo dije, con eso dije todo, ¿verdad? Yo no estaba en la situación bonancible que gracias a Dios estoy, y vivía todavía conmigo. Es más, fue hace más de 6 años, hace casi 7 años. Pero esta persona llegaba y le acariciaba la cabeza a mi papá y le decía: coronel, no entiendo cómo acá los políticos se han olvidado de usted. No entiendo, le decía. Entonces, cosas que yo me pongo a pensar, digo, que otros extranjeros reconozcan. Claro, ¿verdad? Sí. Entonces, nuevamente, pues, les repito, para que quienes conozcan a personas que trabajan en la empresa Diana, estén pendientes y hagan llamados a la radio y al teléfono que les voy a dar en este momento, para que me puedan decir con quiénes, algunos empleados con los cuales yo pueda tener contacto, y me digan ellos qué piensan de estos dos personajes del empresariado salvadoreño. El 22 43 44 37, repito, 22 43 44 37, para quienes conozcan a empleados de Diana que tengan años de trabajar ahí o que tengan poco tiempo, no importa. Es una empresa donde se le ha dado excelente trato a sus empleados. Mi mamá, después de que exiliaron a mi papá, se tomaron la empresa Diana y la llegaron a buscar porque guardaba respeto a la gente, ¿verdad? Y llegó mi madre y los del sindicato la recibieron, y etcétera, etcétera, y mi madre fue una mediadora en esa situación, ¿verdad? Y todo resultó muy bien, gracias a Dios. Eso fue allá por el año de 1978, ¿verdad? Entonces quisiera tener contacto yo con estas personas de Diana, no solamente con los familiares de estos dos, como digo, grandes personajes. Y que son los que mejores pueden hablar de los hechos, precisamente de Pablo Tesac, que fue uno de los que emprendió esta idea de Diana. Y bueno, que sería interesante también que todos allá en casa, que estemos escuchando, que tengamos amigos o conocidos, sería bueno que nos expresemos, porque estos son los valores que hay que reconocer, que a los cuales sí se les tiene que rendir importancia, y si es posible, pues como lo estamos haciendo nosotros ahora, reproducirlos, para que no se nos olvide que también hay gente buena que hace cosas buenas. Así es, y también recordar al señor Olano, que fue el socio de don Pablo Tesac, ¿verdad? Fueron los fundadores de Diana. Y bueno, tenemos una llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, le escuchamos. Bueno, le llamamos de aquí, de San Vicente, de la zona rural, zona norte, conocido como las 18 comunidades, aledaño a la Panamericana, desde el puente Ucatelán hasta el Unquillal. Estaba escuchando cierta historial con relación al señor Ernesto Claramón. No sé, la persona que está allí, ¿qué es de él? Sí, soy su hijo. ¿Perdón? Soy hijo del coronel Ernesto Claramón. Y también está un amigo, ¿verdad? Y tenemos como invitado a Francisco Espinosa, Paquito Espinosa, que fue caballerango en el regimiento de caballería durante muchos años, y hoy es profesor ecuestre, y lo tenemos de invitado acá. Bueno, yo quisiera decir algo con relación al historial de Ernesto Claramón también. Y bueno, me conmueve, me hace pensar un poco. Que yo estaba pequeño en esa época y recuerdo cuando en Apacepeque, un municipio de San Vicente, él en un meeting cuando llegó lo acompañaba, gran militancia. Yo estaba bastante pequeño, estaba como de unos 13 años para 14, y recuerdo cuando con antorchas lo recibieron y lo llevaban así en silla de mano con una gran algarabía. Recuerdo cómo en ese tiempo la gente desde entonces tiene un entusiasmo por venir con una dirección hacia los cambios, y no se ha podido lograr de una forma total como se debe. Yo estaba cipote y ahora les digo, así, todavía estoy en pie de lucha
y más que nunca con más fuerza y decisión para la batalla que nos genera con esta coyuntura del 15 de marzo. Y felicitar ahí al compañero y amigo, pues, aunque en persona así de vista no lo conozco, pero considero que es una persona solidaria para el bien de los demás. Y bueno, por ahí anoté un número que estaba dando, espero que en un momento platiquemos por teléfono para vernos cara a cara y poder ver qué ideas aunamos para trabajar por el bien de los demás, porque yo hay personas que recuerdo cuando yo estaba cipote y hoy trabajo con las comunidades de San Vicente, en la zona norte, la zona sur y la zona central, pues, organizándonos para trabajar para el bien de todos y cada uno de los vicentinos, por qué no decirlo, para todo el pueblo salvadoreño. ¿Y con quién hemos tenido el gusto? Pase buenas noches. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Ahí noches. vamos a pedirles, ¿verdad? Que pues también cuando llamen se identifiquen, porque sí, para nosotros es bien importante dirigirnos hacia ustedes y saber que más adelante también podríamos tenerlos aquí con nosotros y conversar. Así es. Muchísimas gracias por la llamada y claro que estamos siempre solidarios, tratando con un espíritu limpio de hacer patria, ¿verdad? Así Estamos es. a las órdenes con todo esto. Buenas noches, tenemos otra llamada telefónica, adelante. Buenas noches, adelante. ¿Aló? Aló, sí, le escuchamos. Sí, ¿Con quién tenemos el gusto? con Andrés. Páralo. Don Andrés, yo ¿de creo dónde nos que llama? Es necesario recordar esta fecha también, compañeros. El 22 de enero fue la marcha de la Coordinadora Nacional de Masas, donde hubieron varios masacrados en cuenta el grupo, la movilización del FAPU, y fuimos perseguidos hasta a la Universidad Nacional, donde los aviones nos aventaron gases lacrimógenos y una sustancia que nos quemó la piel. Quiero decirle que yo fui parte de ese movimiento y fui parte también de la masacre que hicieron en el Parque Libertad en contra del coronel Claramón, donde nosotros tuvimos que escaparnos a la parroquia que está ahí enfrente del parque, porque fuimos víctimas también de las balas y el atropello que hizo el ejército. Quiero decirle que tuvimos que pasar sobre los muertos ahí para ver de librarnos. Y esta lucha que nosotros traemos desde esta fecha, y tenemos que llegar al final, primero Dios, en este 2009, porque la verdad que ya no se soporta desde qué tiempo se viene luchando para poder conseguir aquí una verdadera democracia. Yo saludo al hijo de Claramón, pues, y todas estas personas que lucharon también. Fuimos parte también de esa lucha y estuvimos apoyándolo, pero también sabemos los grandes fraudes que hace esa gente, como los que están ahorita todavía gobernando. Un saludo para ellos y qué bien este programa que nos está orientando. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su participación. Así es, muchísimas gracias, amigo, y estamos solidarios con todas las personas de uno y otro bando que en su momento perdieron la vida por sus ideales, ¿verdad? Unos engañados por unos y otros engañados por otros, ¿verdad? Ni más ni menos. La dura verdad, la dura realidad, ¿verdad? Me gustaría saber más respecto a la situación esa del 22 de enero, ¿verdad? Y incitando y motivando a los radioescuchas también para que pidamos a la alcaldía de San Salvador que nos concedan la autorización de celebrar el 28 de febrero, hacer un recuerdo de la masacre del 28 de febrero de 1977, a donde vilmente el entonces presidente Molina, Arturo Armando Molina, ordenó la masacre de niños, ancianos, mujeres, hombres en la Plaza Libertad, con tal de permanecer siempre en el poder él y sus secuaces, ya con Carlos Humberto Romero luego, otro asesino de primera marca. Así es que pido nuevamente, ¿verdad?, que nos solidaricemos para que nos permitan llevar a cabo este acto el 28 de febrero. Buenas noches, adelante mi gente. Muy buenas noches, Yuri. Buenas noches, ¿qué tal, don Víctor? Muy bien, pues ahí viéndote por la pantalla. Muchas gracias. Un saludo a tus invitados, que todos nunca me los pierdo, y diciéndole que ellos siempre están en nuestra mente cada noche. El padre de ellos todo vive en cada combatiente que cayó en las montañas. Nosotros somos un pueblo que teníamos 517 años de resistencia, y los fraudes,
Así como derribaron al padre de ellos, también han derribado al pueblo con estas elecciones pasadas. Ve, Yuri, si hay algo que molesta, lo indigna a uno, cuando yo miraba a los campesinos que con qué amor iban a dar su voto. Fíjate que en este momento yo tengo un DUI que pertenece a la señora María Ofelia Benavides Argueta. Ajá. Ella vive en Soyapango, en Mexicanos, y sacó el DUI en Chinameca, San Miguel, y ella estuvo en la casilla 1340 por el partido Arena, y ella comentaba que Telecorrupción había traído a 259 y los había puesto en el, ¿cómo se llama en este hotel? El Hotel Trópico Inn, con gastos pagados, y que ellos venían en una enmienda realmente a hacerle el trabajo a Arena y al PCN, incluso decía que ayudarle a Will Salgado. Aquí el sábado, si voy, te lo voy a llevar, tengo el nombre, todo dato y más cosas importantes. Y esto es lo que molesta, así cuando yo me recuerdo como el padre de ellos, jamás se lo va a olvidar. Es el mismo fraude. Ahora nosotros, ¿qué podemos hacer como pueblo indignado? Hace un año atrás yo denuncié que me llamaron por teléfono el 6 de enero, donde estaba Will Salgado y estaba el que fue el presidente de la asamblea, que dijo que él firmaba el Tratado de Libre Comercio sin haberlo leído, Cepeda, y dijo en estas palabras, y discúlpame, que él se quitaba los testículos si Arena, el PCN y Arena ya no tenían el fraude fraguado. Ese siguiente día yo lo denuncié en Radio Mi Gente. Ahora, todo el tiempo, ¿te acordás que yo he venido hablando del fraude? Sí. Esto es lo que yo había averiguado. Y esto es lo que indigna. Y nosotros lo agarramos con los hondureños, los guatemaltecos. No, el fraude lo hicimos los mismos salvadoreños. Salvadoreños que tal vez lo estamos muriendo de hambre y por un día de sueldo no les importa vender la dignidad. A ellos, a ti, muchas gracias. Y a ellos recuérdenles que un día el padre de ellos le vamos a hacer un busto como se lo merece, porque se enfrentó a la oligarquía por la justicia y la verdad de este país. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por esa participación. Muchas gracias, amigo. Y bueno, qué bien saber que estas situaciones se han dado, ¿verdad? Qué bien saber que los principios y valores del general Antonio Claramón Lucero, del coronel Ernesto Antonio Claramón Rosville, de Enrique Álvarez Córdoba, de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, de Mario Zamora y tantos miles más patriotas, verdaderos patriotas salvadoreños, ¿verdad? Por eso tuve el gusto de invitar a mi buen amigo David Trejo a la entrevista aquel día. Ah, qué interesante. Sí, porque mi amigo David Trejo, lo que hicieron los demócratas cristianos, como sabían, o lo mataban igual que a Mario Zamora, o lo designaban como lo designaron, ¿verdad? Que se fuera para Europa a tenerlo embajador allá, mientras que la mayoría de los secuaces de Duarte hacían y deshacían algarabías aquí. Yo siempre he dicho esto desde hace muchos años. Es más, yo se lo dije a mi papá, no me lo dijo él a mí. Se habla de que en 50 años de dictadura militar, a saber cuántos muertos hubieron. Y en realidad sí, a saber cuántos muertos hubieron. 1,000, 10,000, 50,000, 100,000, 200,000, 300,000 en 50 años. Pero en 5 años de la democracia cristiana, de los malos demócratas cristianos, llamémoslo mejor porque es la realidad, en 5 años este país tuvo más de 100,000 muertos, porque no tuvieron el valor y la interesa de someter a los malos militares, aún teniendo el apoyo de los Estados Unidos. Así es que... Queda para la historia eso, y bueno, agradecemos también esta noche la participación de nuestro amigo que nos acompañó, nuestro entrevistado, nuestro invitado, Juan Francisco Espinosa, sargento de caballería, y pues que conoció de cerca al coronel Ernesto Claramón Rosville. Y bueno, nada más leer el último, el mensaje que nos ha llegado esta noche, y dice: buenas noches, les informo que no se vayan a dormir para las elecciones presidenciales. Les informo que aquí en la residencial San Luis andan tirando propaganda sucia en contra de Mauricio Funes. Bueno, nosotros leemos pues todos los mensajes que nos llegan porque es la participación de ustedes y es lo importante que nosotros tenemos que ser y somos un medio por el cual ustedes, todos ustedes se pueden expresar y pueden comentarnos y enriquecer también nuestro programa. Así es.
Muchísimas gracias, Paquito, por haber estado con nosotros, acompañándonos, como digo, un patriota del pueblo, no millonario, no coronel, no esto, no, una persona más del pueblo verdadero salvadoreño, o más bien del grosor del pueblo salvadoreño. Buenas noches, Madre Santísima, que Dios la bendiga muchísima, primera dama de la nación, Gloria Villafañe, viuda de Claramón, y hoy tuve el gusto de tener a mi amada esposa, Mónica Violeta Martel de Claramón, acá conmigo en el programa. Te amo mucho y que Dios nos bendiga a todos. Paquito, muy buenas noches y esperamos tenerte en otra ocasión también en el programa. Para mí, la verdad, no tienen ustedes el honor y el orgullo que me da que me hayan invitado y poder tener estas humildes palabras para las personas que siempre están tratando de hacer justicia, y yo creo que eso es valioso aquí en el mundo entero, y ojalá Dios los dé la oportunidad siempre de tener esa valentía para poderlo hacer. Como ya lo dije hace un rato, a mí, siendo un joven, entendí el mensaje de mi coronel Claramón, siendo un militar, él joven también, como era yo, y lo entendí que él luchaba siempre por la gente más humilde. Y eso, les digo yo, es valioso por donde venga. Y eso no lo debemos de perder de vista. Si quien sea una persona que luche por los pobres, ese es el valor que siempre debemos de llevar adelante. Y que Dios los bendiga, y darles aquí las gracias a las personas que me dieron esta oportunidad de poderme expresar lo que yo siento y he sentido siempre. Ok, Paquito. Muchas gracias y buenas noches, y Dios que los Muchas bendiga. gracias, pueblo salvadoreño. Muy buenas noches, pueblo salvadoreño, y que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches. Buenas noches. Estás con AM700. Tu radio. La radio eres tú.